Hare Krishna, Bol. Voy a empezar mi clase sobre refutaciones de filosofías no devocionales. Para empezar con esta clase quiero partir hablando acerca del impersonalismo, el cual es una posición que niega la personalidad de Dios y asume que Él es totalmente impersonal o que carece de forma, lo cual no es correcto, no es una comprensión correcta, no es una comprensión completa, ya que en el mismo Bhagavad Gita, Krishna mismo explica de la siguiente manera en el verso 724, diciendo que los hombres que carecen de inteligencia piensan que yo era impersonal antes y que ahora he adoptado esa forma impersonal, esta forma personal. En este verso, Krishna está diciendo que es totalmente erróneo pensar que él antes era una forma impersonal y que solo ahora ha adoptado esta forma personal, sino que él es el origen de toda forma impersonal. Él mismo dice en el verso 10, en el capítulo 10, verso 8, él dice: yo soy la fuente de todos los mundos, tanto el material como el espiritual. Y cuando está hablando él personalmente en el Bhagavad Gita diciendo yo soy, se refiere a él como la suprema personalidad de Dios, a él Krishna, que en ese mismo momento está instruyendo a Arjuna. Krishna, la suprema personalidad de Dios, cumpliendo un papel personal con su devoto y discípulo Arjuna, teniendo una relación personal con él en ese momento, como la suprema personalidad de Dios que desciende a esta tierra, lo que demuestra que es una forma personal y no impersonal. También dice, explica Krishna en el Bhagavad Gita, que él es el fundamento del Brahman impersonal y que ese Brahman impersonal está subordinado a él, lo que quiere decir que él es primordial y él es original, y de él nace el Brahman impersonal. También Krishna recalca en este Bhagavad Gita, en el capítulo 12, verso 2, que aquellos que adoran mi forma personal son los más perfectos. Está recalcando que las personas que pueden llegar a esa comprensión son las personas que están más adelantadas. Esto no quiere decir que el Brahman impersonal no exista, sino que quedarse en esa comprensión de Brahman impersonal es algo limitado. Y hay que comprender que ese Brahman impersonal está totalmente subordinado a Krishna como la suprema personalidad de Dios. Él mismo dice en una hermosa analogía que se encuentra en el capítulo 7, verso 7, que dice que todo descansa en mí como perlas ensartadas en un hilo, lo que quiere decir que Él es el mantenedor de todo, Él, Krishna, la personalidad de Dios. Dejando en claro que Dios es absolutamente personal, tiene una forma, un nombre y realiza ciertos pasatiempos. Quiero pasar a la refutación del siguiente tema, el cual es la adoración a los semidioses.
Las personas que están muy apegadas a los disfrutes de los sentidos y a obtener beneficios materiales, muchas veces adoran a algún semidios, confundiendo a este semidios como distintas formas de la personalidad de Dios, lo cual es totalmente erróneo. Estos semidioses no son distintas formas de la personalidad de Dios, sino que son distintas partes de la personalidad de Dios, lo cual es totalmente distinto. En el Bhagavad Gita se explica que aquellos que emprenden cualquier tipo de adoración a otros dioses, a otros semidioses, están adorando indirectamente a Krishna, la suprema personalidad de Dios. Pero esta adoración indirecta también se aclara en el Bhagavad Gita que produce frutos perecederos y que esta cuota de beneficios que entregan los semidioses está directamente relacionada a la satisfacción que obtiene la suprema personalidad de Dios de ello, pues al fin y al cabo Él es el administrador de todo. Los semidioses son distintas partes de Él, son como sus ministros y Él es el supremo controlador de todo. No es correcto confundir a los distintos semidioses como distintas formas de Dios, sino que son distintas partes de Dios. Krishna explica que toda entidad viviente es su parte fragmentaria y aún así Él se mantiene completo, como se explica en el Upanishad, en el Siris Upanishad, parte de los Upanishads, en la invocación que se hace a Krishna, a la suprema personalidad de Dios, aclarando que Él es totalmente completo y que todo lo que emana de Él también es completo, tanto la naturaleza material, este universo de fenómenos es completo en sí mismo, pero aún así Él permanece siempre completo en lo remanente. Por más que se divida en millones de partes, Él siempre está completo y siempre está aparte de la creación. Para ir terminando estas refutaciones de filosofías no devocionales, voy a hacer una breve comparación entre la posición de un devoto y la de un no devoto. En el caso de un devoto, como se explica en el Bhagavad Gita, él puede liberarse de toda clase de pecados porque ofrece sus alimentos a la suprema personalidad de Dios. Después de esto, estos alimentos se vuelven remanentes de la suprema personalidad de Dios y el devoto puede consumirlos para ir purificándose gradualmente. Sin embargo, quienes no siguen este proceso únicamente comen pecados. Algo importante también para aclarar entre la visión de un devoto y la visión de un no devoto, Krishna mismo lo hace diciendo que las personas que se burlan de la suprema personalidad de Dios, Krishna, y su pasatiempos en este mundo, son personas que no conocen su naturaleza como suprema personalidad de Dios. Y esas son grandes ofensas. El creer que Krishna es solo un profeta que ha hablado de Dios, que es una persona con un cuerpo material, es una gran ofensa. Krishna es la suprema personalidad de Dios y Él mismo lo declara en el Bhagavad Gita. Él mismo enseña sus opulencias. Por eso el Bhagavad Gita es una obra altamente valiosa
porque no es un profeta hablando de Dios, sino que es Krishna mismo, Dios mismo, la suprema personalidad de Dios, hablando de Él y de sus opulencias, de sus cualidades, de sus pasatiempos y acerca de cómo comprenderlo mejor. Esta es toda mi clase acerca de la refutación de filosofías no devocionales. Espero que les haya servido. Hare Krishna, Hari Bol y hasta la próxima.